Al final vamos a tener un problema tú y yo. Ahora ya sé por qué te dicen el gris. Que te incluyo en el siguiente vídeo, pero déjame ya tranquilo, por favor. Hola, muy buenas amigos y amigas, ¿cómo estáis? Hoy vamos a entrevistar a Miguel. Él no es psicólogo, él es youtuber, bastante conocido en su campo. Tiene una gran creatividad y talento. Hemos charlado sobre diversos temas, lo conocí además en un contexto muy afín a nuestro campo y hemos decidido también charlar con otras personas porque una de las críticas de los psicólogos es que siempre estamos rodeados de psicólogos. Entonces, siempre es bueno abrir horizontes sin perder de vista nuestro propósito. Espero que os guste mucho y os mandamos un abrazo. Hola Miguel. Bueno, hoy nos vemos en un contexto diferente. Ya llevamos un ratito hablando aquí. Y bueno, ¿a qué te dedicas? ¿De dónde surges? ¿Cómo es un Bueno, poco tu vida? un contexto bastante diferente, teniendo en cuenta que yo pocas veces he hablado contigo con mi fondo gamer detrás, ¿no? Siempre ha sido en persona y bueno, nada, empiezo introduciéndome un poco a la gente viendo esto. Me llamo Miguel, vivo ahora mismo en Málaga y soy youtuber, como dicen. Básicamente me dedico a grabarme en mi propio cuarto, hablando conmigo mismo, jugando juegos y luego subo vídeos y la gente los ve. A esos vídeos le meten anuncios y así me gano yo la vida. Y, y nada, aquí estamos. Pero también eres biólogo, ¿verdad? No soy biólogo. Estudié biología, pero no acabé la carrera. Así que no puedo permitirme el lujo de... Me encantaría decir soy biólogo, pero no. Me faltan como las pocas optativas, vamos. En verdad, nada, eso y el trabajo de fin de grado. O sea, que a mis padres les sigue, les sigue dando un poco de coraje, pero bueno. Les da coraje porque a pesar de que no terminé la carrera, pues yo empecé el primer año, empecé en ciencias ambientales, ¿no? Y luego me pasé en el puerto de Santa María. Y luego me transicioné a la Universidad de Sevilla a estudiar biología, pero me convalidaron la gran mayoría del primer año. Y en el segundo año, yo estaba enamorado de la biología, esa era mi obsesión. Y yo era bueno, o sea, yo era el segundo, tenía las segundas mejores notas de mi promoción, ¿sabes? En un momento, en el segundo año. Ya el tercero ya como que aflojó un poco la cosa, el interés bajó un poco y ya pues como que acabé haciendo otras cosas, ¿no? Pero eh, me gusta mucho la biología, me encantó estudiarlo, pero no soy biólogo. ¿Cómo fue ese cambio, Miguel? Porque a veces cuando hemos hablado, yo veo tus conocimientos ahí, ¿no? Como una persona que le gusta la ciencia y a veces cuando uno abandona un camino, sobre todo académico, unos estudios, ¿no? Están nuestros padres ahí detrás presionándonos Sí. para que acabemos. ¿Cómo decide hacer una incursión en otro campo? Te mentiría si te dijera que fue una decisión fácil, sencilla, rápida incluso, porque no lo fue. O sea, esa sinceramente es de los 30 años de mi vida, es de lo peor por lo que he pasado. O sea, más que nada por este sentimiento de culpabilidad constante, porque yo cargaba, ¿no? O sea, mis padres, por suerte, no estamos en Estados Unidos y no tenemos que donar un riñón para poder pagarle la educación a nuestros hijos, ¿no? O sea, yo pagaba familia numerosa y, o sea, me salía para alrededor de unos 1000 y poco al año de estudiar mi carrera, ¿no? Entonces no era en plan una inversión descomunal, pero en aquel momento, más que eso, no solo era el dinero, sino era el tiempo y lo que esperaban mis padres de mí, ¿no? O sea, yo pasé de ser un estudiante con un futuro brillante en ese sentido, ¿sabes? Éramos 500 personas, yo era el segundo. Yo tenía matrícula en todo, menos en lo que no tenía matrícula tenía un 9, ¿sabes? Y a mí me encantaba la genética, la bioquímica y todo eso, pero llegó un punto en el que yo me di cuenta de que me gustaba más como por curiosidad. A mí me gusta leer artículos y me gusta informarme y demás, pero mm, hay una gran diferencia entre eso, entre ser como un interesado quizás,
a dedicarle el resto de tu vida a ello. A mí eso siempre es algo que me ha dado mucho miedo. El decir, me meto a algo Mm. y el resto de mi vida eso es a lo que me voy a dedicar, ¿no? Porque al final trabajo, de lo que tú trabajas, ¿cuántas horas al día estás haciendo eso, ¿sabes? Se convierte en tu vida, tu trabajo se convierte en tu vida, lo quieras o no, ¿no? Y a mí eso me asustó mucho, o sea, no es la primera vez que abandono algo, ¿no? En ese aspecto, por eso. Yo cuando tenía 19 años me preparé para las oposiciones para la Policía Nacional. Yo quería ser policía y me preparé las pruebas físicas, la física las llevaba de puta madre. O sea, todo, excepto la carrera esta de 2 kilómetros, que es un coñazo. A mí eso, todo lo que es correr, me aburre tela y eso se me da mal, pero lo demás, o sea, las dominadas y todo, yo estaba súper preparado, me preparé un año y luego me eché para atrás. ¿Por qué? Porque coño, tenía 19 años y digo, voy a ser un policía el resto de mi vida. El resto de mi vida voy a hacer yo esto ya por... Y si de repente deja de gustarme, ¿sabes? A mí, por eso yo nunca me haría un tatuaje, por ejemplo, porque siempre tengo la paranoia de que a los 3 días me va a parecer, no me va a gustar, ¿sabes? Sé que es como una fase, ¿no? Que me parecía guay, pero luego digo que coño, y tengo esto ya pegado en mi piel, bueno, que te lo puedes quitar, ¿no? Porque eso también te cuesta. En fin, que me rollo. Básicamente eso, que a mí lo que es el compromiso laboral quizá pues siempre me ha asustado. Y por eso yo decidí, al principio no fue una decisión en plan voy a hacer otra cosa, al principio fue YouTube era mi recurso para huir, evadir, Ujú. eso. Era simplemente, me olvidaba de la situación, de que no estaba yendo a clase, de que estaba mintiendo a mis padres. O sea, todo eso, cuando estaba yo haciendo mis vídeos y demás, pues no se me da bien el multitasking, ¿no? Que, bueno, pido perdón de antemano porque va a haber un cierto porcentaje de Spanglish hoy por mi parte, pero porque yo más que nada hago vídeos y todo lo hago en inglés. Entonces, realmente, a pesar de ser español, con mi pareja hablo en inglés. Eh, a veces hay palabras que se me olvidan y la digo en inglés, o sea, aviso. Pero nada, o sea, yo siempre quizá ahora reflejando un poco sobre ello, ¿no? La mejor manera de decirlo es que he huido de esos compromisos y YouTube no era más que eso al principio, pero luego se convirtió en algo más y me di cuenta de que era posible establecer, que la posibilidad de establecer independencia económica de mis padres existía, ¿no? Y para mí eso me abrió los ojos y dije, bueno, voy a intentarlo. Y más que nada porque era una manera de yo quitarme ese gran peso con el que siempre cargaba de culpabilidad, ¿no? De que dependo de mis padres, dependo de mis padres. Y cuando yo me liberé de eso, eh, durante una buena etapa, unos cuantos años, estaba muy feliz porque era una sensación constante de alivio para mí, ¿no? De decir, ya. Y más que nada en eso consistió la transición. Y realmente con mis padres la relación, o sea, ellos no les gustaba la idea. Hasta que de repente empecé a ganar dinero. Entonces ya como que no es que les gustase la idea, sino que se callaron para dejarme, porque no entendía lo que estaba haciendo. Ujú. Entonces, para dejarme hacer lo mío y a ver qué pasa, ¿no? Pero cuando empecé a ganar dinero fue como, de repente, un verano, como que de repente, por arte de magia, dejamos de hablar de la carrera. Y, ¿Tú y lo ahí... compaginabas el YouTube con la carrera o No, fue, no, dejaste la no. carrera y... Juan, yo no compagino nada. Nada. Yo tengo una capacidad muy limitada para multitasking. ¿Vale? ¿Cómo diría eso? O sea, hacer varias cosas a la vez, ¿no? Multitarea. Y mira que son palabras fáciles, ¿eh? Pero sí, yo no. Es que no se me da bien porque yo siempre toda mi vida siempre he encontrado algo, me he obsesionado con ello y me he volcado 100% a por ello, pero
como que lo demás, pues pierde mucha importancia, ¿no? Y para mí, en ese sentido. Y entonces, claro, cuando yo estaba volcado con YouTube, yo estaba centrado en hacer lo mejor que pudiese yo. Y que, escúchame, que me hubo un tiempo, porque yo al principio, o sea, durante unos cuantos años mis vídeos eran lamentables, ¿sabes? ¿Cuándo Pero bueno, pues empezaste seguí. a eso? ¿Cómo? ¿Cuándo empezaste a subir contenido, grabar? En 2014, 15, 2014-15, uno de esos dos. O sea, hace 6 años, 7 años empecé con 25, 24, 25. Creo que con 24. Y a monetizar, ¿no? Porque mucha A gente cree monetizar, sí. que tú subes un vídeo y ya empiezas a ganar dinero, ¿no? ¿Cómo es ese proceso para lograr hacerte un hueco? Es lento. O sea, la gente que se mete a YouTube puramente por dinero, la mayoría de las veces no va a acabar bien el tema, porque tienes que tener mucha paciencia. También depende de lo que estés cubriendo también como youtuber, ¿no? Porque hay muchísimos ámbitos diferentes. Decimos YouTube, pero es como decir la tele, ¿sabes? Hay muchísimos tipos de contenido diferentes. Yo empecé cubriendo Pokémon. O sea, a mí me gustaba jugar a Pokémon competitivo. Fíjate la fricada que existe, Pokémon competitivo. Y a mí me gustaba. Y yo empecé con eso, pero luego me dediqué a los juegos de cartas. Que es lo que siempre me ha gustado desde chico. O sea, las Magic, Yu-Gi-Oh, todas estas cosas. Yo desde siempre me han encantado los juegos de cartas. Y eso a día de hoy es a lo que me dedico. Entonces es un público y una comunidad muy, muy niche, ¿sabes? Muy específica. Y nunca va a ser nada gigantesco. Yo nunca voy a llegar al nivel de alguien como Rubius, por ejemplo, o PewDiePie, esta gente que son más universales, ¿no? Obviamente ellos empezaron dentro de su propio niche, pero evolucionaron a partir de ahí. A mí me gusta el juego de cartas. A mí eso de ir por la calle, ¿sabes? Pintarme el pelo de rubio, ¿sabes? Y empezar a chillar y hacer todo tipo de cosas. A mí eso no es lo mío. O sea, nunca lo será. Y no pienso menos de los que se dediquen a ello, ¿no? Pero que a mí eso no es algo que me interese. Y en ciertos aspectos, para llegar a ese gran nivel, como que tienes que básicamente tienes que hacer mucho más que simplemente lo que hago yo, que es subir vídeos sobre un juego, diseño un mazo, explico el mazo y demás, y juego partidas, intento que sea entretenido, pero a la vez educativo, ¿no? Y por eso cuando se habla de YouTube hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de canales y diferentes niches, y cada grupo pues tiene sus limitaciones y también un cierto potencial, ¿no? Yo, con lo mío, pues yo ahora mismo tengo 220 y pico mil suscriptores, creo. Y tengo un canal, o sea, tengo mucha audiencia, pero a la vez tengo que tener en cuenta que esa audiencia, yo ahora lo que tengo que hacer es trabajar para mantenerla más o menos, ¿vale? Pero yo no puedo pensar que tengo un proyecto de crecimiento y que puedo llegar a tener 1 millón de views por cada vídeo, pero es que no existe ese público para lo que yo hago. Que son cosas que también hay que tener en cuenta. Y yo creo que si quieres tener, en cuanto a YouTube, por lo menos en cuanto a gaming, si quieres llegar a ese nivel tan alto, tienes que hacer algo que le guste a los niños, ¿no? O sea, los niños los críos son una demográfica, o sea, es un público, una porción muy, muy grande de la gente, o sea, muchos de estos canales, ¿no?, grandes. ¿Cómo? El Fornite o alguna cosa de eso. Exacto. Si te dedicas a un juego que los niños juegan también, pues ahí ya se puede pillar parda, ¿no? Entonces eso. Y vamos, me he enrollado aquí que no recuerdo ni lo que era la pregunta original, ¿sabes? ¿Tú quién eres? ¿Qué hago aquí? ya me he perdido. Te iba a preguntar cómo nos conocimos y si quieres Sí. contar qué dificultades cuenta el mundo gamer, ¿no? Porque
este vídeo, digamos que es el primero, ¿no?, de una serie que irán saliendo. Y bueno, siempre hemos tenido buena relación desde que nos conocimos y bueno, esto ha surgido de forma espontánea, natural, orgánica, ¿no?, como a ti te gusta esa palabra. Y bueno, preguntarte... Estudié biología, claro que me gusta esa palabra. Yo creo que algún día acabarás biología y no sé, tengo esa sensación. No sé. Eso díselo a mis padres, que le encantará oír eso. Yo, a ver, es que sinceramente desde un punto de vista, bueno, a ver, en papel sí, tiene sentido, acaba la carrera y demás, es lo que deberías hacer, pero realmente ¿de qué me va a servir? ¿Sabes? Para el camino que estoy tomando yo ahora y en mi vida, yo valúo la eficiencia, ¿no? Y eso no, para mí no es ser eficiente, o sea, ya es un título que no voy a usar y yo nunca quise sacarme un título por el hecho de tener un título, solo diría a mis padres, pero yo no sé, no, y aparte que eso que sí es verdad que te abre muchas puertas y todo lo que tú quieras, pero yo Bueno. no creo que las cosas son tan blanco y negro, pero en fin, es que me estoy No, pero hay viendo. que mucha gente que estamos sobrecualificados, casi todo el mundo hoy día tiene una carrera y creo que eso está siendo ya un problema. Es como Sí. un título está devaluado, todo el mundo tiene un Exacto. máster, dos carreras, ¿Tú etcétera. crees porque es demasiado fácil? Demasiado... no quiero decir accesible, porque todo el mundo debería tener acceso, en mi opinión, pero quizás es demasiado fácil sacarse una carrera de hoy, está demasiado normalizado y es lo que te dice, le quita valor. Ya no es lo mismo, o sea, antes... perdón. iba a decir. No, sí, que cada vez cada persona es más sencillo, el nivel está bajando también y creo que lo auténtico, yo considero muy genuino lo que tú has hecho, el romper con la cultura, ¿no?, con lo que nos dicen de que tienes que tener una carrera. Tu padre es ingeniero, ¿no?, creo recordar. Industrial, sí. Entonces, el Y decir... está trabajando ahora, ¿no?, que no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene algo que ver, pero él es básicamente CEO de una empresa en India. Tiene una fábrica montada ahí, o sea, la empresa no es india, pero él está ahí. Una fábrica que se dedica a manufacturing, joder, estoy con el español fatal, Sí. a crear tapones de botellas. O sea, ya sea, yo creo que no solo limita a bebidas de alcohol, ¿no? Pero tampoco soy Torrent, se llama la empresa. Y mi padre fue ingeniero industrial, empezó en Acerinox y luego le promocionaron y le ofrecieron un puesto en una empresa hermana en Estados Unidos, que ahí es donde yo aprendí inglés. Viví ahí 4 años, hasta que mi padre no le iba mal ahí, pero echaba de menos España y nos volvimos. Y luego empezó a trabajar en Portinox, montó una empresa llamada Arintec, pero luego nos fuimos a Jerez, donde empezó a trabajar con Barbadillo. Y estuvimos muy bien ahí, hasta que a Barbadillo le metí una puña a la trapera, que no voy aquí a ponerme a rajar, pero vamos, que tengo razón para hacerlo. El vino es bueno, ¿no? Sí. Cómprate otro. hay mejores marcas. No bebáis Barbadillo. En fin. Y claro, y ahora mi padre tuvo una temporada con Prosegur y luego ahora está, ¿sabes? Está de CEO, que ha creado una empresa de la nada, una fábrica de la nada, perdón. La ha montado de la nada en la India y en Kenia también lo hizo. Así que, pero para que tú veas que un ingeniero industrial, que eso es un título que tiene peso, ¿eh? O sea, la ingeniería son chungas y la ingeniería industrial no es nada fácil. Y a pesar de eso, esa estabilidad que te vende la sociedad de que tienes tu título y que vas a hacer algo, no es más que una ilusión. Porque al fin y al cabo, incluso yo cuando empecé con hacer YouTube, yo siempre tenía en mente esa preocupación, ¿no?, de que este trabajo es súper inestable, porque lo es. Porque primero, dependes de lo que el público piense de ti. Y eso no es algo que yo aconsejo a nadie en cuanto a su vida laboral, ¿no? O sea, que tu bienestar y el dinero que ganes dependa de lo que la gente piense de ti, ¿sabes? Que si tienes un mal día y de repente, ¿sabes?, te sale la vena o algo y dices algo mal, ya está, fuera, ¿sabes?
Pues aparte de eso, muchas otras cosas, muchos otros aspectos que hacen que el trabajo en YouTube sea eso, caótico en ese sentido, ¿no? Hay momentos en los que estás en las nubes y otros momentos en los que estás por abajo. De repente digo, oye, no me ve nadie, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Pues yo, cuando empecé con YouTube, yo pensaba que eso era algo típico de YouTube, que si yo hubiese estudiado y terminado mi carrera y si hubiese, sobre todo, trabajado en algún puesto en el gobierno, ¿sabes? De ay, carajo, ¿cómo es la palabra esta? Lo contrario a autónomo, coño, trabajando para el gobierno. Sí, funcionario. Funcionario, joder. Eso. Si estás de funcionario, ¿sabes? Que tienes esa estabilidad, ¿no? Y en parte que todos los amigos que yo he tenido durante toda mi vida, todos han buscado esa estabilidad. Pero a mí nunca me ha... Y mira que yo no soy una persona muy valiente en ese sentido. Yo soy nervioso, ansioso. Hay cosas que sobrepienso y muchas veces eso hace más daño que bien, ¿no? Pero en cuanto a eso, en cuanto al buscar esa seguridad, aparte de lo que estaba diciendo yo antes, de que a medida que he envejecido y he ganado más experiencia, me he dado cuenta de que esa estabilidad es una ilusión, hagas lo que hagas. Obviamente, en ciertos puestos de trabajo estás más vulnerable que en otros, ¿no? Pero que esa estabilidad, la vida es caos. Y todo lo que tú te crees que tienes todo controlado, al final eso es una ilusión que está montando en tu cabeza, que está bien, porque no te estresas, y por lo menos, y te lo crees. Y yo creo que es como un pequeño... Yo creo que en ciertos aspectos tiene mucho positivo, ¿no? Pero que al fin y al cabo es eso, una ilusión. Entonces, y ya cuando con mi padre fue lo que realmente me abrió los ojos, ¿no? Cuando le pasó lo que pasó con el Bernardillo y demás, alguien como él, que era tan... mi padre era siempre la hostia, ¿no? Trabajaba y era puestos muy importantes y que le pasó, y que a él le pasaba algo así, él también cambió en ese sentido. Y, y como me hizo darme cuenta de que eso, de que al fin y al cabo lo que la sociedad te dice que hagas para asegurarte de tener una vida digna y decente, de sacarte la carrera y hacer lo otro demás, cuando lo normaliza, que la carrera se supone que es algo que debería ser especial, ¿no? Algo, es médico, es abogado, es ingeniero. Yo creo que eso tenía más peso antes que lo tiene ahora. Y yo a pesar de que antes pensaba que lo de dedicarte a YouTube es una locura, no sé decirte por qué, pero nunca me ha echado para atrás, ni nunca yo nunca Mira que me ha acobardado de 20.000 otras cosas en la vida, pero decisiones en cuanto a eso, cuando quería dedicarme a ser luchador de MMA, cuando empecé con lo de YouTube y ahora con otros proyectos que tengo adelante, ¿no? Siempre he tenido, no sé, menos miedo en ese aspecto y no sabría decirte por qué, pero al fin y al cabo me ha venido bien, porque yo creo que hay una cantidad absurda de gente que tiene mucho más talento que yo y me supera 20.000 cosas en este ámbito y que no está aquí por falta de iniciativa, falta de... Porque en vez de eso han hecho lo que la sociedad le ha dicho que haga. Y yo creo que a medida que avanza y cuando más crece porque estamos en un momento en la sociedad en la que el nivel tecnológico es tan elevado que al fin y al cabo un grupo de amigos se pueden juntar y pueden crear un videojuego, por ejemplo. No se necesita ya el permiso de alguien de por arriba. A día de hoy, como estamos todos tan conectados, el poder del Internet y que solo va a más y parece que está creciendo de manera exponencial, la velocidad a la que nos comunicamos y lo conectado que está todo. Hoy más que nunca, hacer las cosas por tu cuenta, tomar decisiones por tu cuenta, ignorar un poco lo que dice la sociedad y yo creo que la gente que llega lejos es la gente que crea su propio camino, ¿no? Y yo realmente creo en eso. O sea, yo creo que el mayor problema ahora mismo con mucha gente en este aspecto es la falta de ese primer paso, iniciativa. Sí, además me suena
está muy bien, ¿no? Lo que dice, el hecho de profesionalizar una serie de virtudes que tú ya poseías y ahora pues dedicarte a ese camino. También le pasó a Steve Jobs, que se sale de la carrera y decide seguir Ah, sus... yo no sabía que esa era de la carrera. No Sí, él sabía. no la terminó. Ah, Y bueno, hay otros ejemplos de otras personas que deciden seguir su instinto, ¿no? Sus valores y ir más allá de un camino que ya esté hecho, ¿no? Porque al final el salirte de un camino que ya está hecho a veces está penalizado por tus padres, por tus amigos, por la sociedad, pero ¿a dónde vas, loco? ¿Cómo te vas a hacer youtuber? Y al final, ¿no? Como tú cuentas, que para ti era algo natural, que empezó siendo tu guarida, que tú pues, te sí. encerrabas a jugar y que poco a poco fuiste viendo cómo eso tenía sentido en tu vida, ahora estás metido en otros proyectos y que esto te está sirviendo como plataforma o como lanzadera para crecer a nivel personal y profesional. Y eso que dices es muy interesante, ¿no? El hecho de decir, si estudio una carrera, que sea porque, en mi caso, a mí siempre me gustó la interacción humana, el ayudar a los demás, y encontré en la psicología, pues simplemente era profesionalizar lo que yo ya venía haciendo. Pero Eh, solo muy rápido, básicamente lo que yo quería decir es, no estudies una carrera por estudiar una carrera. exactamente. Estudia una carrera porque quiere ser médico, quiero ser cardiólogo, quiero ser cirujano, quiero ser abogado. La carrera es un medio para llegar a eso, no un requerimiento de la vida, que si no lo consigues has fracasado. Eso quería que... Sí, sí, Perdón por interrumpirte, que quería lo comentar. vemos mucho, ¿no? Y en cierto sentido cada vez está, yo le llamo McDonaldizar, ¿no? Que es un término también que se conoce, el crear profesionales en serie, todos con un currículum, con una serie de competencias que tienen que adquirir. Al final, cuando sales de la carrera, te encuentras más perdido de lo que venía entrando, ¿no? Porque en cierto sentido mata la creatividad el hecho eh, y yo confío en estimular la creatividad de cada ser, de cada individuo y de pues, ver su aplicabilidad en un contexto diario. Y eso creo que tú lo has hecho muy bien y puede servir para aquellas personas que estén debatiéndose entre qué estudio o qué no estudio, pero lo voy a hacer algo que sea honesto, que sea algo real. No estamos incitando a que la gente no estudie, ni mucho menos. No creo que sea incompatible tampoco estudiar con hacer otra serie de cosas. Yo simplemente lo único que quiero transmitir es que la gente sea más honesta consigo misma, ¿no? Y que piense más en el sentido de que se siente y diga, a pesar de lo que me dicen los demás, que yo realmente quiero hacer esto, ¿dónde me veo yo dentro de 10 años? ¿Sabes? Yo creo que es que es muy importante porque yo realmente no me di cuenta de lo que quería hacer hasta muy adelante de o sea, casi los 30 ya, ¿sabes? O sea, que no sé, yo cuando empecé, primero quería ser policía, claro, esto te lo comenté antes, pero no lo he dicho aquí, ¿no? Que yo con 19 quería ser policía nacional. No sé si lo he mencionado aquí o no, ya me lío un poco. Sí, Pero lo he mencionado, ¿no? sí, Sí. sí, que has ido Que, cambiando, ¿no? vale, sí. Que, claro, que yo quería ser policía ahí y no, y al final decidí que no, pues lo mismo, que hay tanta gente que tiene 20 años, 18 años, y que no tienen ni idea de lo que quieren hacer. Es muy pronto, o sea, que eso también es otro problema, que queremos meter a la gente en carreras universitarias, yo creo que demasiado pronto, ¿no? Y que obviamente tiene, a ver, que hay ciertas cosas detrás de ese argumento, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que tampoco puedes tener a alguien sin hacer nada en la casa hasta los 30, ¿sabes? Sin aportar nada, ¿sabes? Que es también peligroso dar demasiada libertad en ese sentido, ¿no? O sea, pero yo creo que a mí lo que me sirvió fue esa motivación de ser independiente económicamente. Porque para mí ese es el mayor, eso es, sobre todo cuando tienes 20 y pico, eso es la gran meta para cualquiera, ¿no? Te quitas un peso de encima.
Bueno, no voy a hablar, hay gente que siente orgullo de ser un parásito, no, pero yo estoy hablando de la mayoría de las personas que no quieren depender de los padres, ¿sabes? Que quieren salir, volar fuera del nido, ¿no? Y establecerse por ellos mismos. Y a veces es difícil si obligas a la gente a ir a la facultad con 18 años y a estudiar Derecho por cojones, por ejemplo, porque eso es lo que me pasó a mí. Y empecé yo Derecho y porque mis padres querían estudiar Derecho, porque yo no sabía qué hacer. Y me metí en Derecho y no hice nada. Un año que no hice nada. En Derecho, en Ciencia del Medio Ambiente. Ambientales, sí. Y, Para que tenga biología. el croquis completo, yo con 18 años me tomé un año sabático, que viví en Múnich durante unos meses y luego me preparé las oposiciones con 18 para la policía, que abandoné. ¿Por qué? Porque me asustaba ser un policía el resto de mi vida y con solo 19 años, ¿sabes? Entonces, ¿qué? Me matriculé en Derecho, porque mi padre dijo, bueno, vete en Derecho porque si estudias Derecho puedes opositar a la policía por la escala ejecutiva más adelante, por ejemplo, o puede que te encuentres una pasión por ser abogado, o te puede servir para cualquier cosa porque es un título muy, muy polifacético, ¿no? O sea, vale para muchas cosas diferentes. O sea, incluso si te quieren meter la política, ¿sabes? Lo que sea. O sea, tener un título en Derecho aporta más que otros, ¿no? Como algo, por ejemplo, como Bellas Artes, las cosas como son, ¿no? O sea, tiene más salida. Entonces mis padres querían que me metiera a eso, pero yo no valgo para eso de hincar codos y memorizarme leyes y párrafos, historias. Es que eso para mí, yo soy la antítesis de eso. O sea, yo si estudio algo, por eso yo cuando estudié biología yo no memorizaba, yo entendía lo que estaba pasando, yo me imaginaba las reacciones químicas o cómo interactuaban estas dos células en mi cabeza, ¿sabes? Eso lo visualizaba yo. Pero eso no lo puedo hacer yo con un tocho de leyes, eso es memoria, hincar codos y memoria. Y yo me di cuenta de que no era para mí la primera semana. La primera semana yo digo, ¿qué coño estoy haciendo yo aquí? Es que no. ¿Y qué hacía? Pues cuando yo decía que me iba a facultad, me iba a casa de mi amigo a ver la tele por las mañanas. ¿Sabes? Todos los días. Y eso fue de los 19 a los 20, esa era mi vida. Engañando a mis padres yendo a casa de mi colega, que los dos pasamos de las clases y ya está. Y un año de así. Y luego me entré en ciencias ambientales y ya me piqué. Ya me piqué y dije, venga, pues, porque al fin y al cabo a mí lo que me motivaba era el aspecto competitivo, ¿no? Pues voy a intentar sacar, no sé qué. Y ya pues fue como un cambio, pero el año anterior, que también el no haber hecho nada durante un año entero suena genial, pero acabas muy rayado. Yo acabé muy rayado mentalmente y por eso me volqué más como para compensar un poco, ¿no? Pero al fin y al cabo es que yo creo que todos esos problemas que yo tenía era porque yo era muy joven y no tenía ni puñetera idea de lo que quería hacer. Entonces era esta sensación constante de depresión, de decir, pues ciencias mentales, ¿sabes? Voy a hacer esto, ¿sabes? Pero ¿Cómo llevas tus rayadas? mis rayadas son muchas, hay que especificar en cuanto a que... Si quieres contar cómo nos conocimos y Sí, claro. tu cerebro. Sí. O sea, pues básicamente yo, empezando yo diría que con los 27, 28, creo que 28, 17, 28 años, creo que 27, empecé a tener problemas de ansiedad. Que vamos a pasar de llamarlo ansiedad y luego vamos a llamarlo específicamente lo que era, ¿no? Pero para mí al principio era simplemente ansiedad. O sea, yo así es como era como lo definía, ¿no? Yo toda mi vida he sido una persona nerviosa. O sea, a pesar de que he hecho las cosas que he hecho, que por cierto voy a bajar las presiones un segundito, que veo la luz entrando. Yo siempre he sido muy nervioso. Siempre que me pillaban por algo de adolescente o cuando me pasaba, ¿sabes? Cuando me iba a caer una bronca o lo que sea, siempre me ponía muy... el corazón, ¿sabes? Típico palpitaciones, ¿sabes? Sí, que nunca he sido relajado en ese aspecto, ¿no? Siempre cuando he notado cualquier tipo de hostilidad, mi cuerpo siempre... Y es una de las razones
principales por las que me metí en las artes marciales, ¿no? Porque yo cuando era adolescente me sentía muy indefenso, muy vulnerable. Yo era chiquitillo, muy canijo, en el colegio, muy tímido, y me daba coraje ser tan vulnerable, no me gustaba. Porque luego yo me ponía a ver series o cosas así, me gustaban siempre los personajes estos, ¿sabes? Los tipos duros, ¿sabes? Entonces yo, por eso empecé con las artes marciales y demás, y a pesar de que yo llegué a un buen nivel, yo siempre que competía, por la mañana, diarrea a saco, ¿sabes? En plan, súper acojonado, ¿sabes? Y siempre he sido así, ¿no? Porque yo creo que siempre he respetado mucho la naturaleza caótica de la vida, ¿no? Y el hecho de que las cosas no están en mi control. Y esa incertidumbre siempre me ha causado problemas, ¿no? Pero adelantando, a los 27, 28, yo llevaba ya unos cuantos años haciendo YouTube y había llegado a un punto en el que me había establecido económicamente independiente, ¿no? Ganaba un dinero decente, no una barbaridad ni mucho menos, simplemente un sueldo normal, pero trabajando desde mi casa. Y esto me aportó muchísimas libertades que yo antes no tenía, en cuanto a horarios. O sea, cuando eres tu propio jefe, tú haces las cosas a tu manera, vas a tu ritmo y eso te aporta muchas cosas, pero a la vez me aportó mucha libertad en el sentido de tiempo para pensar, tiempo para estar yo conmigo mismo. Porque yo siempre yo soy una persona social, o sea, yo nunca he tenido problemas sinceramente, para hacer amigos y demás, no es algo que me ha costado mucho, ¿no? Pero yo soy muy encerrado, o sea, realmente a mí lo que me gusta es aislarme y yo conmigo mismo, ¿sabes? Porque soy así, ¿no? A pesar de que el ser humano es social y bueno, eso hay momentos en los que sí necesito interacción humana, ¿no? Pero al estar tanto tiempo aislado y solo, empecé a pensar más y más y empecé a... todos estos pensamientos y toda esta incertidumbre relacionada con lo que es la naturaleza caótica de la existencia, me empezó, o sea, lo que es la lupa empezó a centrarse en mi propio cuerpo. He estudiado biología. He estudiado y con mucho detalle, porque aparte he leído más cosas, porque me parece muy interesante el hecho de que somos básicamente océanos andando. O sea, somos océanos que estábamos aislados del resto del ambiente con nuestra piel, ¿no? Pero eso es lo que somos como un ecosistema realmente. O sea, tenemos trillones y trillones de bacterias y nosotros estamos compuestos por trillones de ladrillos que se conocen como células, ¿no? Y empecé a desarrollar un miedo constante al cáncer. Porque al haber estudiado biología, aprendí lo fácil. Lo primero que nos enseñan en el curso de cáncer en biología es que es increíble que no estemos desarrollando cáncer constantemente, tumores constantemente. O sea, nuestro sistema inmune y nuestro organismo es increíblemente eficiente en encontrar, ¿sabes? Células que se le está yendo la olla y acabar ahí con el tema, ¿no? Y entonces, cuando empiezas con eso, ya más adelante, cuando tanto tiempo pasando yo solo y de repente mi estilo de vida sedentario, causándome ciertas incomodidades, yo haciéndome más mayor, ¿no? Ya llegando a los 30, no es lo mismo como tienes 21 años, digan lo que digan, notas las diferencias. Cada vez que me encontraba mal, empezaba yo a notarme, pensaba yo en mi estilo de vida y también en cosas que siempre me han rayado, por ejemplo, en mi color de piel. Yo soy el pálido de la familia y siempre que voy a cualquier lado, siempre hay alguna amiga de la tía o no sé qué, ay niño, tienes mal color, tienes que comer algo, ¿sabes? Miguel, vitamina D, que te va a salir un melanoma o algo, y todos los veranos así, ¿sabes? Entonces ya se me mete en mi cabeza de que mi cuerpo está destinado a fracasar, de que yo estoy... un buen ejemplo de un organismo de un ser humano funciona bien, pero que yo no me considero eso.
yo me considero deficiente. O sea, desde pequeño tú ya te veías... Deficiente. Siempre he tenido problemas de estómago, siempre he tenido... Yo no me he considerado lo que es el nivel estándar de salud de una persona. Ya sea eso una ilusión por mi parte o no, es otra historia. Pero eso es lo que yo he pensado, ¿no? Y este miedo, este constante pensamiento sobre el cáncer y demás, y esta obsesión empezó poco a poco, no fue algo de repente, pero poco a poco empecé a obsesionarme más por las sensaciones, intentando explorar sensaciones corporales que tenía e intentando interpretarlas. Y no tardó mucho en spiraled out of control. ¿Sabes lo que digo, no? No Se va de las tardó manos. mucho. Sí, exacto. Exacto. Se fue de las manos muy rápido. Y como un efecto de bola de nieve, fue a más y más hasta que llegó un punto en el que me afectaba mi día a día. Yo hacía stream, terminaba mi stream y estaba con taquicardia y pensando que me iba a desmayar ahí, ¿sabes? Había veces que tenía que acabar el stream antes y me afectaban los vídeos también. Y lo cargué durante una buena temporada. De vez en cuando subía un vídeo y hablaba de ello porque tenía que sacarlo para afuera, ¿sabes? No me lo podía quedar yo todo para mí. Pero también contaba lo que yo quería contar, ¿sabes? Tampoco me abría totalmente. O sea, Y llegó tenías un como punto. ansiedad, hipocondria, Hipocondria. pensamientos de O sea, muerte. exacto. Yo, o sea, no me gusta... Muchas veces cuando veo que la gente dice ansiedad, yo lo interpreto como, vale, ahora cuéntame qué es lo que te pasa de verdad. Porque la ansiedad no es algo que... La ansiedad no sale por sí sola. Algo la causa. Algo... y la ansiedad no es hipocondria, es lo que me pasaba. Vamos, en plan, diciendo de mí mismo, en plan, déjate de gilipolleces, ¿sabes? Y di las cosas como son. Hipocondria. Tenía ansiedad por hipocondria. Porque Ir a la no raíz. confiaba en mi cuerpo. Yo tenía esta mentalidad, esta predisposición mental de que mi cuerpo es defectuoso. Mi organismo es defectuoso. Y tarde o temprano se vaya al carajo. Algo va a pasar y lo va a pasar mal. Ese es el origen de todos mis problemas mentales en ese sentido. O sea, a partir de ahí, pues todos los días, a cierto punto, llegaba diciendo y llegaba a la conclusión de que me iba a morir ese día. Y esto lo estuve cargando hasta que llegó un tiempo que ya no podía más. Me pasó esto, o sea, lo que es el peak, o sea, la cima fue cuando empecé a salir con Gabriela. Y ella pasó por unas cosas, o sea, yo recuerdo la primera vez que la saqué a cenar, o sea, vamos a un restaurante italiano y me bebí una cerveza y no sé si fue porque hacía tiempo que bebía alcohol, que me pegó fuerte y escuché un ruido en mi oído muy, muy pronunciado, en plan, como mecánico casi, y de repente me noté como un poco mareado. Y la vista como nublosa, la mentalidad, no podía pensar con claridad. ¿A qué conclusión llegamos? Muy fácil, obvio, tumor cerebral. Tumor cerebral que se me ha estallado una vena y tengo un aneurysm, que es como se dice en español. Aneurisma. Aneurisma. Claro. Y te vas a urgencia todos los días, ¿no? A ver. Y llamé a urgencia. Y fuimos andando al centro de salud hasta que me tranquilicé. Un ataque de pánico. No sabía lo que era. Yo había estudiado biología, yo no estudié biología, así que todo lo que pasa en mi cuerpo es un síntoma de algo. Entonces en mi cabeza era en plan, tengo algo en la cabeza. En la primera cita, ¿no? En la primera cita. En la primera dando cena. buena... No en la primera cita, por suerte, porque yo creo que si no habría dado una buena impresión. Pero en la primera cena, la primera vez que la llevé a cenar afuera, sí. Y para que tú veas, Gabriela, que ha aguantado todo mi episodio de que un día vamos al cine y de repente nos tenemos que ir andando a un centro de salud a las tantas de la noche, porque tengo el lado izquierdo de la cabeza paralizado, en plan de que no siento nada.
Y entonces ya llegó un punto en el que dije, esto no es viable, yo no puedo vivir así. Es que casi hay días en los que casi que como que quiero que me pase algo, ¿sabes? Para justificar todo esto. Eso es un pensamiento una conclusión a la que llegaba yo mucho. Y por eso contacté contigo. Lo que te estaba mencionando yo antes, que eso sí sé que lo estábamos hablando antes, eso sí sé que lo estábamos hablando de grabar, que yo, la razón por la que contacté contigo es porque te vi en Doctoralia o en uno de estos, una de estas páginas, ¿sabes? Hay varias, ¿sabes? Y una de las cosas que había en tu descripción era que tú habías pasado por hipocondria. O sea, tú sabías lo que era. Y a mí hablar con alguien que había pasado por eso, yo en mi cabeza eso me iba a aportar mucho más. No sé, me parecía más eficiente, digámoslo, de una manera, ¿no? Y contacté contigo y bueno, ya a partir de ahí fue cuando nos conocimos y ya, bueno, ya tú sabes, más o menos, a partir de ahí, cómo fue el tema, ¿no? Y nada, y no sé exactamente cuántas sesiones hemos tenido, pero hemos tenido unas cuantas a lo largo de estos últimos años. ¿Qué es lo que más te sirvió? ¿O qué consideras tú, no? Porque uno de los papeles que nosotros tenemos es de normalizar el sufrimiento humano y que pues el hecho de vivir en este caldo de cultivo, pues todos somos propensos a tener dificultades y que todos al final, en algún momento de nuestra vida, pues tenemos algún problema. Entonces, ¿qué crees que te sirvió a ti para... Pues hay algunas personas... A mí sí, yo lo tengo muy claro. No tengo que pensarlo. O sea, para mí claramente fue, y es algo que me hiciste saber desde el principio, casi. Yo estaba buscando una solución mágica, ¿no? Eso es lo que yo quería. Algún tipo de técnica, ¿sabes? No sé, incluso que me hipnotizara o algo, yo que sé, alguna paranoia de estas, ¿no? Pero eso es lo que yo quería por fuera, pero realmente en mi subconsciente yo no es lo que buscaba. Porque hay ciertas partes de tu mente, ¿no? que no las puedes engañar, ¿no? Y a mí lo que más me sirvió, sobre todo al principio, fue el hecho de que no eras el típico... hay una expresión en inglés que se usa, el vendedor de aceite de serpiente. No sé si se aplica al español, ¿no? Sí. El snake oil salesman, ¿no? En plan de, no, yo tengo una cura para ti, no sé cuánto. No, desde el principio fuiste no solo honesto, pero muy directo también con ese mensaje de que Miguel, no, esto es algo de que yo te quiero enseñar a vivir con ello, a aceptarlo, que es parte de tu vida. La ansiedad, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, eso es algo con lo que vas a tener que convivir. No es algo que puedes eliminar, esconder. Y empezamos con la referencia al bichito, ¿no? La ansiedad está la hipocondria. Le dimos forma, cuerpo. Y para básicamente explicar que tú no coges al bichito y lo metes en el armario y lo cierras ahí. Tienes que convivir con él. Te vas a ir a todos lados. Y me enseñaste un vídeo de que le daba el helado, ¿sabes? Le compartía el helado con él y demás. Para mí eso fue... Y no fue algo que de momento me cambió, pero porque yo tardé un tiempo en... O sea, y yo no estoy al 100%, ahora ni mucho menos, sigo teniendo problemas, pero al nivel que estoy ahora, como yo estaba yo antes, yo ya no llamo a emergencias, yo ya no voy a... O sea, yo no hago nada de eso. Y Gabriela es la primera que dice que el cambio ha sido descomunal, pero no ha sido un cambio mágico, ha sido simplemente poco a poco, ¿sabes? Disminuyendo, hasta que ya sigo teniendo esos pensamientos,
pero he llegado a la habilidad de decir, mira, te tengo este de aquí, y si, cuando lo primero que me viene a la cabeza, hostia, ¿y si tengo un cáncer de esófago o algo? Digo, bueno, y yo me digo, es posible, pero ¿cuál es la cifra de que sea eso? Y puede ser 20.000 otras cosas. Si es un cáncer de esófago, a mí lo que me ha ayudado es eso. Si es eso, ¿qué? En vez de, porque a mí lo que más miedo me daba era ¿y si es un cáncer de esófago? O sea, ni siquiera pensaba en después, ni antes ni después, es la pregunta en sí. ¿Y si es? ¡Oh, Dios mío! Y te mareas y empiezas a... Pero luego si lo piensas, ¿y si lo es? Pues mira, se hace lo que se debe hacer, ¿sabes? Y no entrar en bucle y observar Exacto. tus propios pensamientos y no dejarse Exacto. llevar por ellos. Exacto. Y simplemente no dedicarle más atención. En plan, está ahí, no empujarlo fuera, pero decirle, sí, sí, vale, vale. Y ya está. Prefiero pensar en otras cosas. Prefiero dedicarme a pensar en otras cosas. Y desde que hago eso, ya no tengo, casi nunca tengo episodios, excepto por ayer, pero porque estaba muy estresado y no me acordaba de cómo, no me acordaba de lo fuerte que es el efecto del cerebro sobre el cuerpo. Lo que es el estrés, lo que es que te causa síntomas de verdad y muy, muy raros a veces, ¿eh? O sea, eso de que de repente tengo la parte izquierda de la cara dormida, ¿sabes? Eso de coño. Y el estrés, ¿sabes? Eso porque el cerebro está ahí echando un popurrí de ahí de moléculas y hormonas y toda historia, ¿sabes? Que te Su trabajo. desequilibran. Se Es su encarga trabajo. a eso. Es jodernos la vida. El problema es la amígdala. O sea, que tenemos esa misma parte. O sea, a ver, no soy un experto, pero que yo sepa, es básicamente igual que el de un cocodrilo, un lagarto. Es lo mismo. O sea, lo que es la parte de la amígdala es súper primitivo. Y esa es la parte que controla, ¿sabes? El miedo, la relación. Entonces, hay muchas cosas que tú dices de que estás pensando, hostia, si tengo algo en mi cuerpo, no sé qué, no sé qué. Y esa parte del cerebro no es capaz de decir, a ver si hay un problema aquí. No, esa parte del cerebro es depredador, nos comen, vamos a morir, huye, corre. Y te chuta adrenalina, cortisol y todo lo que sea, ¿sabes? O sea, El cerebro ha cambiado poco y los problemas, más allá de los síntomas, es cómo vivimos. Muchas veces los problemas, pues es normal estar agobiado si no llego a final de mes o si tengo una gran carga de trabajo, como tú tienes ahora, y es normal que tengas ese estrés. Entonces, bueno, una pregunta que creo que puede ayudar es, si mueres dentro de una semana, mueres tranquilo. no. No, ahora no, porque tengo un proyecto en mente y yo no quiero. Pero a la vez reconozco que si no fuera por el concepto de la muerte, el hecho de que sé que la muerte me va a llegar tarde o temprano, no tendría esa sensación de tengo que hacer esto ya. Porque si yo supiese ya, si alguien me viene y me dice, no, tú vas a morir a los 90, hagas lo que hagas, vas a morir a los 90. Yo empiezo el proyecto que coño, voy a empezar ahora. Yo me echo para atrás, me relajo, a empezar dentro de 10 años, lo que sea, ¿sabes? Es esa... No quiero engañar y decir que esto me ha hecho apreciar la muerte. Decir, qué bien que no, o sea, sigo teniendo mucha dificultad aceptando eso, ¿no? Y es algo con lo que voy a debatir y con lo que voy a reflexionar y voy a pensar mucho el resto de mi vida. O sea, eso no lo quito y no lo niego. Pero le doy... Pero no puedo negarle el valor a eso, ¿no? O sea, el hecho de que ahora tengo algo que me motiva, algo que me hace sentirme como un adolescente otra vez, ¿no? O sea, tengo una pasión y un objetivo y sé que el tiempo que tengo para hacerlo es limitado. Entonces eso me empuja a empezar a hacerlo. La muerte es un tema poético, ¿no? Porque es como, hay un autor que dice, la muerte mata, pero su idea salva. El hecho de yo tener como
un deadline ahí y decir, es que no sé qué tiempo me queda. Entonces, ¿qué elijo hacer hoy? Por eso lo de estudiar. O si a mí me quedara un año de vida o 2, estaría estudiando esto. ¿Qué estaría haciendo con mi vida? ¿Qué harías tú? Entonces, el hecho de que lo que estás haciendo ahora le da sentido a tu vida, a tu forma de trascender para cuando ya no estés aquí, que lo que has hecho es valioso, deja un legado, pues hace más ameno ese camino. Sí. No tengo nada que añadir a eso. Ya ha quedado todo bastante bien encajado, ¿no? Le da sentido a tu vida lo que estás haciendo ahora. Sí. Es básicamente eso. Y no sé, pero no es algo. La cura no existe. La cura para el sufrimiento no existe. Pero existen maneras de atenuarlo y de convivir con ello mucho mejor, ¿no? Porque, Recomiendo. joder, en el estado en el que yo estaba hace unos años, es que no se lo recomiendo a nadie, es que es brutal. Todos los días pensando que te vas a morir. Vamos, y tú has pasado por algo similar, ¿no? O sea, que tampoco, no estoy... No, hay mucha gente, ¿no? Por eso creo que es interesante esta conversación, que podemos salir de ahí y de vivir mejor, y que quizá eso no llega a desaparecer por completo, sino que lo llevo mejor cada día y que es un proceso, no un resultado. Entonces también me gustaría preguntarte cuáles son las dificultades más comunes de las personas que trabajan como tú desde casa o los que Sí. se dedican a esta profesión. ¿Cuáles son o qué consejos o recomendaciones le daría a aquellas personas que trabajan desde casa? Que trabajan desde casa. Sí, o que se dedican a lo que tú Pero, haces. a ver, yo me siento más cómodo dando consejos respecto a YouTube, porque yo no me considero alguien como para dar consejos respecto al trabajo de casa. Yo soy un desastre, ¿sabes? Y no estaría aquí hablando contigo si no fuese por mi pareja, ¿no? O sea, que me mantiene con vida. Pero respecto a YouTube, por ejemplo, si quieres dedicarte al mundo, o sea, a día de hoy más y más gente está intentando crear un canal de YouTube y crear contenido, y como hemos dicho, al final YouTube es como decir la tele, ¿no? O sea, hay tantos tipos de contenido diferentes. Este es un claro ejemplo de ello, ¿no? O sea, yo subo vídeos de un juego de cartas digital y te subo un vídeo de psicología, que al final, hombre, la psicología en parte está conectado un poco con todo, ¿no? Pero que obviamente son dos tipos de categorías muy, muy diferentes, ¿no? Ujú. Entonces también ahí los consejos también se aplican de una manera distinta también. Respecto a YouTube y a mi ámbito, o sea, más que nada es encontrar, sinceramente, para poder vivir bien si tu objetivo es poder vivir bien de YouTube y demás, tienes que encontrar alguna fórmula que te permita subir contenido regularmente, con mucha frecuencia, pero que sea contenido de calidad también. Porque lo bonito de YouTube es que, diga lo que diga la gente, YouTube, la calidad va para arriba. Tarde o temprano, si lo que tú estás subiendo es de calidad y existe demanda para ello, que también puede ser de calidad, pero que no, de por sí no le interesa a la gente, ¿sabe? Que requiera algo más para que le interese, ¿no? Pero si es así, vas a subir tarde o temprano. ¿Sabes? Es que eso, yo nunca he visto un canal que yo diga esto es una calidad tremenda y el canal no llega a ninguna parte. Eso no es así. Sí veo mucha gente quejándose, pero luego me meto en su canal y es que la calidad es penosa. Pero no me sorprende porque yo cuando empecé también mi calidad era así, ¿no? Pero, y quizás uno no está consciente de eso cuando lo ve desde fuera, ¿no? Pero siempre
al fin y al cabo, lo que tienes que hacer en cuanto a YouTube es siempre ponerte en el papel del viewer, el consumidor, ¿no? El que ve vídeos. A mí me parece, a mí es algo que se me da fácilmente, o sea, se me da fácil en español. Se me da bien. ¿Por qué? Me resulta fácil. ¿Por qué? Pues porque yo me trago YouTube todos los días, porque yo me harto a ver YouTube. Yo soy el típico que yo no veo la tele ni hostia, yo veo YouTube, ¿eh? Y luego con mi novia pues veo Netflix o lo que sea, veo anime ahí o series o lo que sea. Pero yo me trago muchísimo YouTube y yo sé que la gente que ve YouTube, primero, algo que las redes sociales están empeorando más y más, el déficit de atención. O sea, a la gente le cuesta mucho centrarse, al menos que esté súper interesada en algo, como tú hagas contenido y no le mantengas enganchado todo el rato, se va a otra cosa, ¿sabes? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sabes? Por ejemplo, si estás haciendo vídeos de un juego, tienes que ser, no solo tienes que informar, no te puede pasar el vídeo explicando como si fuese una clase con un tono monótono, porque la gente va a acabar al minuto, va a acabar hasta la polla, ¿sabes? Lo contrario que estamos haciendo nosotros. Pero es que esto es un podcast, es como un podcast, ¿no? Es diferente. Entonces, por ejemplo, mucha gente que ve esta clase de contenido son gente que lo escucha más que lo ve, ¿no? Que lo tiene, tú me has dicho que lo tienes en Spotify también, ¿no? O sea, porque para este tipo de cosas, por eso existen esa plataforma, porque este tipo es como la radio, ¿no? Es tenerlo, estar haciendo algo y tenerlo en el fondo. Pero para hacer un vídeo, para hacer gaming, por ejemplo, tienes que tener en cuenta de que, incluso para podcast también, tienes que ponerte siempre de la perspectiva del que te está escuchando o el que está viendo. Y mientras esa perspectiva, esa experiencia en tu cabeza sea buena, pues tira hacia adelante, ¿no? Pero hay que tener esa capacidad de autocrítica, que sinceramente mucha gente que empieza carece de ella, ¿no? Y porque es algo que también adquieres cuantas más experiencia tienes en esta plataforma, porque muchas cosas de las que no te das cuenta al principio, muchos pequeños detalles que parecen cosas insignificantes, pero que realmente son muy, muy, muy importantes. Algo que no es insignificante, pero que mucha gente no tiene en cuenta, es que tienes que tener thumbnails, y las thumbnails tienen que ser agradables de ver, y eso no es tan fácil. Pero vamos, eso de lo de menos, porque al final lo que importa es que la gente quiera ver a esa persona, porque al fin y al cabo esa gente está viendo a una persona hablar consigo misma durante tantos minutos, ¿no? Es siempre darles una razón. Cuando trabajas de casa, eso es el mejor consejo que puedo dar, porque en cuanto a estilo de vida y mantenerse y demás, yo no soy quien para aconsejar a nadie. Yo vivo de día en día y yo creo que me queda mucho por aprender en ese aspecto. O sea, te puedo preguntar cuánto ganas como broncano. Sí. No hace falta que lo conteste. Es que depende. Es que depende, cada mes es diferente. Pero a ver, sí te puedo decir, por si alguien tiene curiosidad, a mí no me... Es un tema muy tabú, ¿no? Pero a mí no es algo que me... Siempre te voy a decir que el año pasado, el mes que mejor lo hicimos, ganamos entre 11.000 y 12.000 euros con YouTube. Pero ese fue el pico. O sea... Y aparte lo que ganaba por Twitch y otras cosas, ¿no? Pero ese fue el mejor momento y fue creo que en junio, en mayo. Fue cuando salió el juego. Salió para móvil. Entonces pegó un boom que no veas. Pero YouTube es eso. YouTube tiene muchos momentos así, pero como te flipes y te creas, es que más te va a doler la caída, porque siempre hay una caída. Siempre. Es una montaña rusa, ¿sabes? Sube y baja. Y siempre tienes que estar preparado para la bajada, porque va a llegar. ¿Cómo te mantienes fresco en tu contenido y cómo anticipas la caída? Porque ya has cambiado de juego varias veces, ¿no? Y Sí. ¿cómo tú anticipas que algo va a morir y que necesitas reinventarte? Que al final esto puede servir para otras personas que
que se dediquen a un plano más artístico o que sean autónomos. ¿Cómo lo haces tú? Yo he cambiado de juego 5 veces. 5 veces he cambiado de juego, que es una de las razones por la que yo conozco mucha gente todavía de mis días de cuando hacía Pokémon, ¿no? Y a día de hoy sigue habiendo gente que me manda mensajes diciendo, porque por lo visto yo en esa comunidad soy como que he ganado un poco de fama por eso, ¿no? Porque soy el único que ha conseguido cambiar de juego 5 veces y no ha matado su canal. Sí, es más, ha crecido. Y la razón es porque, primero, aparte de la transición de Pokémon a Duelist, que fue la primera Duelist en un juego de estrategia de cartas que se vino abajo desgraciadamente, pero fue mi primer juego de cartas, ¿no? El cubrí en el canal. Aparte de esa transición, las demás transiciones han sido, sinceramente, dentro del mismo género. O sea, de un juego a otro. La desgraciada realidad de YouTube es que tienes que adherirte a tu niche. Si estás cubriendo un juego, tienes que mantenerte en un juego. Por ejemplo, si tú construyes tu canal, creas un canal así que crece y crece de psicología, ¿vale? Y toda esta historia. Y de repente un día os da por cambiar y subís algo totalmente diferente, o sea, eso va al carajo. La gente se quita la suscripción y demás porque la gente se os ha suscrito. Que sí, que queda muy bonito decir, no, yo me suscribo por ti, Miguel. Y yo cuando veo un comentario así, realmente me sienta súper bien. Pero eso es el 1%. El 99% de la gente se suscribe a mí porque quiere ver mazos del juego este que cubro. Entonces, cuando yo he transicionado de un juego a otro, siempre ha sido un proceso que al principio me ha hecho daño. Inevitablemente. Por muy bien que lo haga, no hay manera de hacerlo sin que te explote la cara primero, ¿no? Porque hay gente, porque el tema, y esto ya entra más dentro de tu ámbito, ¿no? La psicología, el ser humano es un ser tribal. Tribal, ¿no? Se dice. Formamos nuestras tribus, nuestros grupos. Y la mayoría de los problemas de las discusiones en las redes sociales y todo demás, todo es lo mismo. Todo es gente fumando bandos. Un claro ejemplo, por ejemplo, en la política americana, ¿no? Ahora mismo. Está muy acentuado ahí, ¿sabes? O eres democrático o eres republicano. Y el otro lado, ¿sabes? Son subnormales y esa es la mentalidad, ¿no? Pues eso se traduce en los videojuegos. Psicología también, ¿no? Sí, ¿no? ¿Eres de CBT o eres de conductista o eres psicoanalista? ¿Ah, sí? Hostia, tío, la psicología. Eres... Si en la psicología esto pasa también, estamos jodidos, ¿eh? No salimos de esta. Sí, No, por eso nuestra idea es un poco integrar la psicología basada en la evidencia con una filosofía pues, científica. Sí. Pero nuestra idea es ayudar a la gente y cohesionar, más allá de... Pues no nos gustan los haters, ¿no? Así sin A nadie le gusta, a nadie, pero a la vez es importante siempre saber diferenciar entre hater y entre críticos, ¿no? Sí. O sea, que crítica legítima también, ¿no? Porque yo eso es algo, por ejemplo, que dentro de mi ámbito, en el pasado he cometido el error, he interpretado, y sobre todo en ciertos momentos en los que mi ego era más grande o mi capacidad de aceptar crítica era menor, los dos están relacionados realmente, yo era mucho más propenso a simplemente categorizar a todo el mundo que me criticaba como hater, ¿no? Pero eso tampoco siempre es así, ¿no? En cuanto a los videojuegos, o sea, tú estás hablando de eso, en los videojuegos el tribalismo, o sea, es mucho más infantil, porque simplemente es yo juego a este juego y los que juegan al otro juego, ¿sabes? Son como casi como mis enemigos, ¿sabes? O si yo estoy jugando un juego de cartas, de repente un día subo un vídeo de otro juego que es del mismo género, pero porque a mí me gusta el juego de cartas. Y sinceramente, a mí cuando más metido he estado, me ha gustado jugar a varios. A veces cuando me harto de uno, juego a otro. Eso parece normal, ¿no? Pero dentro del mundo de gaming y demás, para mucha gente eso es Eres traición. un vendido, ¿no? Eres una rata. Eres un traidor. Estás traicionando no solo al juego, sino a la compañía detrás del juego, por la otra, ¿sabes? Y siempre me ha causado problemas cuando transicioné de Gwent, cuando me fui de Gwent a Magic.
Mira que me gustó mucho el aspecto de la comunidad de Gwent y me encantó trabajar con CD Projekt Red, son gente de puta madre, o sea, no tengo nada malo que decir de ellos. Pero una gran porción de la comunidad se volvió muy tóxica conmigo porque había traicionado a CD Projekt Red y a Gwent y demás por Magic the Gathering, que es una empresa americana, de Wizards of the Coast con Hasbro, ¿no? Y tragué mucha mierda por eso. Y esa transición, pero ¿qué pasa? Que llevo haciendo esto ya muchos años y las cosas como son, ya me arrogante, lo que sea, pero sé cómo hacer esto, sé cómo hacer vídeos, sé cómo entretener y educar a la vez, eso siempre es lo que me centré, en ser bueno en los juegos que cubro, pero ser divertido de ver también, ¿no? Que simplemente lo hago haciendo el payaso, ¿sabes? Quitando el filtro. Al fin y al cabo lo que hago es que muchos youtubers tienen una persona. Yo no considero que tengo una persona, yo simplemente tengo un filtro que lo tengo muy pronunciado cuando estoy en interacciones sociales, sobre todo cuando más gente haya, cuando más el público esté, más grueso este filtro. Pero cuando estoy delante de mi ordenador con mi cámara, no hay nadie. Me suelto y hago el imbécil y me lo paso bien. Y combino eso con lo otro y entonces eso es lo que ha hecho que haya podido yo volver a reinventarme, ¿no? Con otros juegos diferentes, pero cada vez que cambio de un juego es empezar de cero, ¿eh? Es brutal en ese sentido. Y por mucho que me gustaría, nunca va a ser fácil, pero se puede hacer. Si tu contenido lo vale, se puede hacer. Tienes que ser paciente, no abandonar. Conocí mucha gente que iba a hacer la misma transición que yo y vio los números ahí chungos al principio y a la semana se raja y abandona. Y yo he llegado hasta mes y pico, así. Llegó a un punto y pega el boom. Porque acaba de ser una expansión y es mi oportunidad para que la gente descubra mi canal y tal. Pero hay que tener persistencia, ¿no? También. Porque siempre va a ser duro cambiar de un juego a otro. O cambiar de una categoría a otra. Es más común con los juegos porque es más raro que, por ejemplo, alguien, por ejemplo, como tú y tu canal, de repente cambie de... Es que no tiene tanto sentido, ¿no? Es diferente, pero con los juegos... Porque YouTube es así. Tienes que hacer una cosa. Centrarte en eso, crear un público, construirlo poco a poco y mantenerlo. Y hay muchos de los problemas, muchos youtubers que tienen es que acaban hasta hartos de tener que cubrir el mismo juego una y otra vez durante años, ¿sabes? Son seres humanos, ¿sabes? Acabamos hartos de cualquier cosa que hagamos, ¿sabes? Que esté demasiado presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en fin, creo que no sé si he contestado bien a la pregunta, pero eso es lo que tengo. ¿Qué destacarías de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta? Y La libertad, la libertad. 100%. La libertad que me aporta. El yo tomar las decisiones, el tener mi propio horario. Porque he llegado a un punto en el que no soy perfecto, ni mucho menos, pero sí establezco una disciplina base, ¿sabes? Que me permite sacar el tema adelante. El año pasado subí vídeos casi todos los días. En los últimos meses ya como que flojeo un poco más, ¿no? Pero durante de enero a julio no fallaba ningún día. Todos los días vídeos. Y ¿Te consideras una persona constante? no, Por me eso te tengo que lo forzar. pregunto. Me tengo que forzar a ello. Pero sí que lo has hecho Claro. durante... Has subido un vídeo por día, ¿no? ¿Cómo has Sí. hecho eso, no? Simplemente obsesión. El juego, cuando no estaba trabajando, estaba jugando al juego. Pero cuando yo me obsesiono con algo, no me cuesta dedicarle una cantidad, sinceramente, obscena de horas. ¿Sabes? Y eso como que me ayudó, ¿no? No era... no era sano, ¿sabes? O sea, la cantidad de horas que le dedicaba yo al juego y demás, pero me ayudó mucho a sacar el canal adelante y ahora que tengo este otro proyecto en mente, tengo que aprender a diversificar y eso va a ser, es como el siguiente gran reto de mi vida, ¿no? Porque a mí se me da fatal, pero tengo que aprender a hacerlo, ¿no?
Pero la libertad, eso es lo que más yo valoro de mi trabajo. El no tener que depender de nadie, poder, y aparte establecer una relación con mi audiencia y demás, y aprender, ¿sabes?, de mis errores, y no sé, hay muchos aspectos en ese sentido hay muchas cosas positivas que me aporta, pero el número uno es eso, la libertad. Porque yo sé tanta gente que tiene un trabajo de tal a tal hora y eso no es fácil. O sea, yo respeto mucho a la gente que sigue adelante, ¿sabes? Pero por eso, para mí, quizás por eso tomé este camino, ¿no? Porque al fin y al cabo, para llegar a este punto tienes que arriesgar un poco, ¿no? Pero para mí merece la pena. ¿Y en 30 años te ves haciendo esto? No, ni en 10. Ni en 10. ¿Qué te ves haciendo? Lo que Porque yo lo estoy... pienso también, ¿no? A mí me quedan 35 años para jubilarme de la docencia y es como, me lo pregunto. Estaría dando ¿Y clases 35 años. qué respuesta tienes? O sea, ya por curiosidad, o sea, ¿y qué te dices a ti mismo? O sea, Intento no pensarlo, ¿no? Ir ¿así? día a día y ¿Metes al bichito en el exacto, armario o qué? exacto. Ah, Lo Juan dejo no ahí es a un lado. perfecto, ¿eh? Claro, porque es lo que dice, el hacer algo durante toda tu vida, ¿no? Y mantenerte con pasión, eso es casi imposible. Hay fases donde te encuentras más motivado y otras que menos. Al final esto le da sentido a mi vida. Ahora sí, pero no estoy pegado con el hecho de decir, bueno, soy psicólogo, ya acabé, soy doctor aquí y tal. Y eso no me hace que yo tenga que morirme haciendo lo que hago a día de hoy. De hecho, pues me dedico a más cosas dentro de la psicología y eso me da frescura para no viciarme en dar siempre... Tú ten en cuenta que si doy la misma asignatura durante 30-35 años, pues llega un momento en que yo me cristalizo, doy siempre el mismo contenido y Casi entonces que te vuelves un robot, ¿no? Y como que repitiendo la misma... doy al Sí, play claro. y ya está. Claro, Y cada claro. año cambio el temario, Mm, cojo cosas nuevas, intento mm, de que eso no se convierta en algo monótono. mm. Entonces, si yo mañana me tengo que dedicar a otra cosa, a poner un kebab o lo que sea, y yo creo que igualmente estaría bien conmigo mismo, porque es como mi autoestima o mi valía no depende de lo que hago, sino que estamos en la vida por algo más allá de un trabajo, que al final nos entretenemos en el trabajo, es como me entretengo durante 40 años entre el trabajo que consume un tercio de mi vida y las funciones fisiológicas básicas y 4 cosas más, muero. Entonces creo que hay otra... ¿Para qué estamos aquí, no? ¿Qué sentido tiene el que yo escriba un libro ahora y salga? Creo que es un poco en lo que todos nos preocupamos, el hecho de decir, A ver, yo podría decir, yo podría responder a esa pregunta, es lo que yo pienso, pero no sé si conviene eh, di- ¿sabes? Tirar por esa dirección, ¿no? siéntete En libre, este... siéntete libre. No, a ver, tú dices, ¿por qué estamos aquí? Yo pienso que somos un paso de la evolución, o sea, yo creo, porque yo me pasé muchos años, sobre todo con estos episodios de hipocondria, conviviendo con el nihilismo, ¿no? Que es como otro bichito, ¿no? Que siempre he empujado, que siempre se me acerca y lo echo para atrás, y me acerca y lo echo para atrás, pero porque no me gusta. No es algo que... y yo creo que no es un concepto que le debería gustar a nadie. A lo único a los que le gusta hablar del nihilismo es porque se quieren sentir más inteligentes que tú y que ven las cosas, ¿sabes? Pero yo no creo que nadie realmente debería ser partidario de eso, ¿no? Sea o no la realidad. Pero para mí, yo recientemente, en los últimos años, he empezado a pensar que el ser humano va a seguir progresando y que quizá el siguiente paso es evolucionar a algo más mecánico o lo que sea, pero yo creo que la vida no es casualidad que haya surgido, ¿sabes? Y que
que puede... Y no sé dónde leí que en algún sitio diciendo que la vida es son los ojos del universo, el universo entendiéndose a sí mismo. Y que estamos destinados a seguir expandiendo, porque al final todo revuelve alrededor de la reproducción, ¿no? Y Que el universo se expande, ¿no? Podemos hablar de... se hay vida- reproduce, y se reproduce. O sea, yo creo que el universo, yo soy los que cree que el universo se está reproduciendo. Que lo que pasa en la vida no está desconectado de lo que pasa en el universo. O sea, que todo se comporta de una manera igual, ¿no? Por la misma razón que los ojos y las orejas y demás han evolucionado de una manera individual tropecientas de veces, ¿sabes? O sea, no es que los ojos surgieron una vez y ya está, no, es que muchos animales diferentes desarrollaron los ojos por su propia cuenta. O sea, que yo creo que por las leyes físicas hay una serie de patrones, como un protocolo, ¿no? Ujú. Por el que se comporta todo lo que existe, una serie de normas, y por ejemplo, que el reproducirse es una de ellas, y que el universo, que los agujeros negros son el universo reproduciéndose, creando un nuevo universo, y que nosotros estamos, que el ser humano no es la meta final, somos como lo mismo que lo que fue el chimpancé y el bicho raro que salió del agua para ponerse en tierra antes del chimpancé, ¿no? O sea, es todo un paso del proceso, y que nosotros, si no nos acabamos matando con el cambio climático antes, claro, pero yo creo que ese para mí es el propósito, lo que tú estabas diciendo antes, el propósito es, por eso yo sí creo que aportar algo para la humanidad realmente sí importa, sí vale, sí significa algo, más allá de lo que signifique para ti solo. Porque mucha gente le encanta decir, no, es que yo le doy significado a la vida a mí mismo. A mí esa respuesta me deja un poco con ganas, ¿no? De más. En plan, solo para ti, y no hay nada que importe más allá de ti, ¿sabes? No sé. En fin, ya me estoy enrollando un poco, pero vamos, básicamente me parece interesante eso. El tema de la muerte siempre ha sido, ¿no? La autotrascendencia, el hecho de el tener un hijo, es como dejar un legado para cuando yo ya no esté, ¿no? Un libro, una obra, un cuadro, una escultura. Entonces tu contenido, lo que haces, tus nuevos proyectos, en cierto sentido van a permanecer cuando tú ya no estés. Y eso es algo, pues, que desde los filósofos siempre se han preocupado. Se han preocupado. Se han preocupado, ¿no? De cuestionarse hacia pero- dónde vamos, de dónde venimos, qué sentido Vale, tiene la no, vida. te he malinterpretado ahí al final, que pensaba que decía que se preocupaban por el hecho de que podemos dejar cosas detrás que trascienden nuestro propio... O sea, que nos representan a nosotros, pero que no forman ya parte de nosotros, ¿no? O sea, lo que creamos. Que yo me voy a morir y mi creación va a seguir ahí, ¿sabes? Por ejemplo, ese tipo de cosas. En fin. Pero, no sé, a mí tú ya me conoces, hemos hablado ya mucho, y tú ya sabes que a mí este tipo de conversaciones filosóficas y profundas me gustan, ¿no? ¿Hay vida? ¿Crees que hay vida Porque, después de la vida? no, yo creo que... Yo lo que creo, ahora mismo, y no es simplemente lo creo, es que todo lo que es la vida es un ciclo. Pero que es irrelevante, porque yo he podido vivir 24.000 vidas diferentes, pero no me acuerdo de ninguna. O sea que al final técnicamente es lo mismo morirse y que no haya nada a morirse y renacer. Porque tu ego, tu yo, deja de ser con la muerte. Entonces, sea no una repetición, un ciclo, que es lo que yo creo que es, porque yo creo que la conciencia, o sea, yo creo que toda materia en el universo tiene conciencia, un diferente grado de conciencia. La conciencia es algo que no entendemos bien, pero que realmente es algo muy sencillo. Pero yo creo que es irrelevante en cuanto a para ti mismo, porque yo no me acuerdo de nada, y si hiciera algo otra vez, pues otra vez volver a tener todas estas preguntas existenciales, y otra vez que casi, viendo de una manera, es casi como una tortura eterna, ¿no? O sea, pero por eso a veces pero en fin.
¿Qué Alguna piensa razón habrá. tu novia? ¿Qué piensa cuando te rayas así y demás? ¿Qué te dice? Cuando estás ahí No solemos hablar mucho de este tipo de cosas porque yo también sé que a veces me puedo enrollar un poco y a veces esto no es algo, ¿sabes? Yo hablo de estas cosas con gente que yo sé que realmente le interesa. A ella le interesa a veces, pero no tanto como a mí, ¿sabes? Entonces no es algo de lo que hablemos mucho, ¿no? Hablamos de otras cosas. Bueno, entonces, para no quitarte ya más tiempo, ¿No? Bueno. recomienda... ¿Cuánto llevamos? Ah, perdón. La verdad es que no Muy lo rápido. sé. No sé cuánto tiempo llevamos. Yo creo que sí, por lo menos una hora de seguro. Recomienda la psicología a la gente. Sí, por supuesto. O sea, y por eso lo estamos hablando antes, porque en el momento como que empezaste a sacar el tema de que, bueno, ¿no? Y de lo que íbamos a hablar y demás, no sé qué, porque a día de hoy a cierto nivel sigue existiendo un poco el estigma este, ¿no? De que si vas al psicólogo estás tocado la cabeza, estás loco, ¿sabes? Eh, hay algo raro ahí dentro en tu coco Nadie al volante, ¿no? Exacto. Pero yo creo que ya hemos superado eso. Estamos sobre todo en una etapa, sobre todo a día de hoy, como estamos tan conectados, somos más expresivos con este tipo de cosas. Y todo el mundo tiene sus problemas, todo el mundo mentales, ¿sabes? Depresión, ansiedad, etcétera. Y todo y en muchos casos eso es causado por algo diferente, ¿no? Dependiendo de cada individuo. Entonces, a mí, más que nada, me ha servido el poder abrirme y hablar y tú me has ayudado a entenderme. Más que nada, has ayudado a mí a entenderme a mí mismo mejor y también a intentar solucionar todo este tipo de cosas, pero de una manera responsable. ¿Sabes? Nada de el aceite este de serpiente mágico, ¿sabes? Que cura todo, sino... Eso, según Fact, es una CCR3. Vale. Te lo digo, ya que te has pillado el libro, por si. Pero. Me lo pilla. Bueno, el 4 de febrero sale. Miradlo en Amazon. Que. Me he olvidado del título. No, hombre, iba a decirle. que Pero sí. yo quería entrevistarte, ¿no? Porque siempre te he tenido mucho cariño, ¿no? Y ahí siempre los alumnos Igualmente. me preguntan que dónde están los límites en la terapia entre la persona que viene a verte y el profesional, y es como, pues es un individuo más que conecta contigo, hay un encuentro natural. Yo en ningún momento hice ningún papel contigo, todo fue natural. Me caíste muy bien, las conversaciones incluso hay veces que siempre te citaba porque para ti es madrugar a las 12 de la mañana, entonces yo recuerdo A que las 11. A las a 11. las 11 quedábamos siempre, Vamos a dejar las cosas claras, ¿eh? No. quedábamos siempre al final, ¿no? Era mi última sesión del día. Entonces hay veces que estábamos 3 horas, 2 horas y media. Sí. Era... Y Pero también yo notaba que eso de que... Y que no solo era conmigo, muchas veces yo llegaba y a mí no me importaba, yo me quedaba ahí esperando un poquito más porque yo sé que tú nunca te ha gustado ese decir, vale, de tal hora a tal hora. No, tú acabas cuando es, voy a decirlo, orgánico, acabar. uh-huh. Tanto que me gusta esa palabra, ¿no? Entonces, no, sí, o sea, y siempre hemos, desde el principio, ya con la analogía del bichito y con todas estas cosas, o sea, poco a poco. Es la razón por la que yo he querido hacer esto. También quiero, y para gente que me ve que habla español, ¿no? O sea, para que vean un poco más, supongo, mi faceta humana, ¿no? O sea, que al fin y al cabo soy una persona y percibo el mundo igual que cualquier otro, ¿no? Y tengo mis inseguridades y mis problemas y todo, como todo el mundo los tiene. Y es importante compartir eso, ¿no? Porque quizás puede motivar a la gente a decir, mira, no soy el único que se siente así. Eso Sí. siempre ayuda. Al final, la conexión, el contacto, la comunicación, es de las mejores curas
muchos problemas mentales, creo yo, ¿no? Totalmente. El apoyarnos, el sostenernos, el compartir, el abrirnos, el no juzgarnos, que creo que es algo que lo hacemos Sí, sí, sí. yo contigo y tú conmigo. Y bueno, ahora somos Todo el mundo, todo colegas el mundo. y ya no te cobro desde hace mucho tiempo. Y nada, no sé si quieres despedirte de alguna forma. Yo he pasado un ratito muy agradable contigo. Yo me he pasado en grande. Yo solo estoy un poco rayado por si, hombre, si de lo que hemos hablado y demás. Yo creo que hemos hablado de algo que pueda aportar, ¿no? O sea, yo siempre... Vamos, ¿qué piensas de esta... de cómo ha ido la conversación esta? Pues Esto es un poco mi inseguridad saliendo un poco para afuera. sí, no, yo también la tengo y digo, ¿cómo van a coger el público psicólogo una entrevista a alguien que no es psicólogo? Pero es algo que yo no pretendo ganarme la vida aquí en YouTube, la verdad. Tengo mi profesión, esto lo hago de forma pues, altruista o involuntaria, no espero nada con esto, sino que acercar la psicología a la gente que esté interesada y el normalizar ciertos... A ti te ha parecido una conversación interesante, ¿no? Y ha sido... Si te ha parecido a ti, a mí eso es lo único que me importa. Totalmente. Cojonudo. Yo me lo he pasado en grande. A mí me ha encantado de todo lo que hemos hablado. También lo que estaba diciendo antes, que yo soy como una versión de 30 años del típico anciano que le encanta contarte su vida. Entonces yo te digo, encantado. O sea, como dijimos antes, habrá que verme con 70. Pesado que voy a ser. Así que yo eso, agradezco mucho la oportunidad y para cualquiera que esté aquí de mi canal, pues ya has visto una faceta un poco más orgánica mía, ¿no? Supongo que me gusta esa palabra, claro. Y nada, con eso no tengo nada más que decir. Sigue haciendo lo que sigue haciendo, Juan. O sea, yo siempre digo que siempre soy muy partidario de todo lo que haces y mucha suerte con vuestro proyecto también, el Psicoflix a ver dónde acaba. Y para cualquier cosa, aquí estoy. Y nada, ya aprovecho para agradecerte en público. Muchas gracias por todo, porque me has ayudado mucho. Y ya está, eso es todo. Ahí acabo. Que si no me pongo muy soso. Bueno, pues Miguel, un placer y lo mismo. Te deseo toda la suerte en tu nuevo proyecto, que va a ser muy bonito. Espero estar cerca de ti para estar ahí y apoyarte y seguro que nos aporta mucho. Un abrazo, campeón. Un abrazo. Hasta luego. Luego. Hola, muy buenas. Venga.